Hola, aquí estamos de nuevo. Nos encontramos otra vez aquí presentes para exponer esta vez sobre la flexibilización del mercado laboral, un escrito presentado por Jaime Saavedra en marzo de 1999. Mismamente, aquí se realizó un análisis de lo que vendría a ser eh, un análisis de 1991 hasta 1997 acerca de lo que vendría a ser el contexto del mercado laboral peruano, algunas críticas y más que todo qué nos puede enseñar la historia acerca de esta considerable variable que ha estado hasta nuestros días causando gran polémica sobre si es que se ha estado manejando bien o mal este tema. Mi nombre es Diego Lizano. Mi nombre es Catalina Vázquez. Mi nombre es Alexander Sonko. Mi nombre es Diana Sosa. Mi nombre es Jesús Neira. Bien, comenzamos. Bueno, como comienza el texto, hace un enfoque general, ¿no?, de todo lo que vamos a ver, y de cómo el Perú ha afrontado diversos, cómo el mercado laboral, sobre todo del Perú, ha afrontado diversos cambios y evoluciones a lo largo del tiempo. Comenzamos con el periodo de el proceso de Alvarado, hasta el tiempo, hasta la última, el primer gobierno de Fujimori hasta el 1923, hasta el primero. Bueno, comenzamos. Entonces, las reformas. Chicos, ¿ustedes alguna escucharon de una reforma laboral? ¿Sí? ¿Que se acuerdan en el libro? Bueno, reforma, tenemos la de Velasco, por ejemplo, pero agraria en general, pero se sabe que la reforma básicamente modifica una estructura ya establecida mismamente, y aquí se hace un paralelismo mismamente sobre reforma, o sea, básicamente el modelo que estaba prescrito para lo que vendrían a ser indemnizaciones, cargos, costos, todo lo que involucraba el despido, por ejemplo, de un trabajador o los beneficios que éste recibía, iban a variar con el tiempo. Y el análisis, si bien es más exhaustivo desde 1991, también parte desde incluso un poco antes, que es desde donde Velasco, porque Velasco, ustedes saben, el modelo que él planteaba era uno en el que se favorecía a la comunidad en sí. Por eso es que brindaba, digamos que los beneficios más altos para los trabajadores, perjudicando al sector privado, a las empresas. ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea, ¿quién debería tener más que todo esa seguridad? ¿El mismo empresario o los trabajadores? Velasco priorizó el beneficio de los trabajadores, diferente a lo que van a hacer más presidentes conforme avancemos la lectura, pero Velasco, como les digo, les dio el beneficio a los trabajadores. ¿Ustedes hubieran hecho lo mismo o qué opinan? A mí me hubiese gustado que la lectura empiece desde el periodo de Guillermo Billinghurst, que Guillermo Billinghurst, bueno, era un panadero, no sé si se acuerdan de mi curso de historia, que fue el que estipuló, si no me acuerdo, las 8 horas y el horario de verano, porque hubo los sindicatos coalicionaron, se pusieron de acuerdo y hubo todo un movimiento en Lima por la sobreexplotación que había, no sé si se acuerdan. Y incluso creo que él promocionaba su campaña con Sí, del PAN. Sí, del PAN. Bueno, con respecto a lo que estaba hablando Diego, considero que tal vez en una parte sí debería ser concentrada en los trabajadores, porque creo que siempre hemos escuchado de que son empresas mucho que es si es que los trabajadores no estuvieran ahí, ¿no? Porque si no, ¿quién realiza los productos? ¿Quién es la mano de obra que va a hacer que al final puedan salir estos productos al mercado, ¿no? Y satisfacer la demanda del consumidor. Entonces creo que se les debería de dar un trato adecuado, no solamente con respecto al salario, sino también a los beneficios que pueden obtener dentro de la empresa y cómo se les trata también dentro de la empresa, ¿no? Porque hemos podido ver, por ejemplo, en la historia, durante la historia, que las condiciones en las que muchos trabajadores antes realizaban sus trabajos no eran los adecuados y padecían de enfermedades, no podían realizar bien su trabajo, trabajaban como 14 horas al día y esa persona no podía realizar bien su trabajo justamente por las condiciones en las que trabajaba, que eran horribles y yo creo que eso se ve reflejado en el trabajo. Entonces, por mi parte, considero que sí se debería dar un trato. Claro, sí, en la lectura muy bien informada, ¿no? Creo que lo que implica tener un trabajador, ya que estamos pasando desde el capitalista extremo a los sindicatos, formación de sindicatos, la lucha por las 8 horas, que es todo muy conocido, ¿no? La lucha de los trabajadores por las 8 horas diarias, sus beneficios sociales, que se les pague bien, la creación de los sindicatos y así. Entonces, comenzamos hablando del costo del despido. ¿Qué entienden más o menos ustedes al respecto sobre el costo del despido, chicos? El costo del cultivo también llamada la CTS. No, 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 no. no, no es. Adelante. Bueno, entonces ya. Bueno, entonces, el costo de despido era cuando, digamos, en una empresa, yo soy un empresario y contrato su personal,
Entonces, cuando yo despido a una persona injustamente, que lo menciona el texto, si la persona va obviamente a su sindicato, porque ya estamos hablando de sindicatos desde ese entonces, va y dice, me acaban de despedir arbitrariamente, lo que es hoy en día. Entonces, si ha sido despedido arbitrariamente, ¿qué va a hacer? Él tiene dos alternativas. O exige que sea repuesto en su trabajo, o exige, por lo que tú dijiste, la CTS, su compensación por ajá, Tiempo de exacto, por el servicio. tiempo que no ha trabajado. Ajá. Entonces, eso es lo que refiere al costo de despido de un trabajador. Entonces, ¿algo que agregar, Jesús? Sí, claro, bueno, más que nada en cómo está ambientada la ideología de la literatura, ¿no? Como lo que estábamos conversando antes de grabar el video, la literatura está enfocada en ver qué tanto le afecta al trabajador o ver qué tanto le afecta para minimizar sus costos al empresario. Entonces, como economistas sabemos que tenemos que beneficiar nuestros beneficios, maximizar nuestros beneficios, Claro, o sea, sí, reducir nuestros costos de cierta manera. desde el punto de vista empresarial. Y entonces tenemos a un trabajador y tenemos al trabajador. O sea, está bien de que le brindemos los beneficios a un trabajador que, pucha, me está trabajando, me está cumpliendo, pero a un holgazán, de cierta manera, habían contratos de, ¿cómo se llama?, por años, y no podía despedirlo, y justamente incurría en el costo de Claro, despido. la utilidad marginal que esa persona contratar, tener más empleados, la utilidad marginal de cada uno, no compensaba al empresario. Claro. Exacto. Entonces, justo ahí es donde también se implementa lo que vendría a ser los contratos temporales, que involucraba cada 3 meses, ¿no? Claro. Y ya, bueno, ahí Claro. sí también. Claro, eso es otro tema. ¿Tú tienes algo que agregar, Diego, al costo de despido? Claro, el costo del despido mismamente no solo era engorroso por todo el procedimiento, por el dinero, sino también porque había que, o sea, si lo despedías tenía que haber una razón explícita, y si no la había, o si el tipo no consideraba que lo había, pues había una entidad que recibía ese reclamo, y pues te podía traer graves sanciones, toda una cosa que podía terminar con la vuelta del trabajador a su oficio, o podía terminar, bueno, yendo a casa y pagándole una considerable suma de dinero. Por lo tanto, lo que se decía en esos tiempos, mismamente la lectura lo dice, es que ya se trataba de negociar con el trabajador, mismamente en las etapas donde había esa ventaja, porque es muy irregular, eso no se mantiene en el tiempo. Claro. Velasco, por ejemplo, priorizó y les dio ventaja en cuanto a la decisión a los trabajadores, pero hubo una época en la que el empresario tenía esa ventaja. Así que dependiendo de esta etapa, pues igual se negociaba con el trabajador, y entonces pues llegaba a un acuerdo. Era más factible eso a que, bueno, que el trabajador luego vaya a denunciar el hecho, todo ese tipo de cuestiones. Claro, exacto. Y luego vamos, claro, justamente lo que dijeron. Sí. Sí, bueno, me gustaría agregar cómo el costo del despido y la relación con las mujeres, a lo que voy, cómo tendían antes a despedir a las mujeres por embarazo. Ahora actualmente se está poniendo en tendencia una ley que se viene en España, que a las mujeres se les podía dar más flexibilidad, sí, si menstruaban, teniendo los menstruales por la endometriosis. Entonces, ¿cómo va a afectar la demanda a las mujeres en el mercado laboral? Claro, ahí encontramos al tema de la estabilidad laboral. Entonces, bueno, chicos, estabilidad laboral. ¿Qué es literalmente? Así, en 3 palabras. Estabilidad laboral. Claro, es literalmente por estabilidad laboral. Trabajo estable. Trabajo permanente. Claro, trabajo permanente. Claro. Un contrato que te Claro, otro se me pasó, una fuente de ingreso seguro a largo plazo también por eso, ¿no? Claro. Entonces, aquí en el texto hablamos sobre cómo esto varió. Primero en el periodo de Francisco Alvarado, de Alvarado, cómo era como nosotros, ¿no? Cuando los funcionarios salían tenían 3 meses de prueba, y si pasaban 3 meses, ¿qué pasaba? Contrato seguro. Claro, eso era antes, ajá. Eso exactamente era antes. Era el contrato seguro y ya te quedabas a perpetuidad ahí. Y eras alguien formal y estabas en planilla, por decirlo así. Pero Como comentó Zurita, que las personas buscaban quedarse en sus trabajos hasta el día que se jubilen, hasta el día de su muerte. Y no como ahora que... Dani también le comentó. Y ahora que nosotros tendemos a, pues, nuestra generación tiende a preferir estar en un trabajo que le dé más satisfacción que su salario, tener un ingreso fijo. Claro. Exactamente. Ve que esto también estimula lo que es la informalidad, porque estamos metiéndole presiones al empresario que tiene que vivir con esto de que, bueno, si una vez que mi empleado pase a los 3 meses, tengo que pagarle una suma de dinero. Recuerda que esto es variable. En la época de Alvarado eran 3 meses, pero y luego luego pasa Fujimori, claro, pasa, sí, primero 3 años. Con García Con pasa García, 3 claro. años, y luego con Fujimori volvió a Llegó los a los 3 meses. meses, Ajá. pero luego en el segundo gobierno volvió a pasar a los 3 años. Entonces,
es un lío en verdad esto, y mismamente eso te da una insinuación, o bueno, digamos que un incentivo a que tú puedas pasar, tú Claro, puedas pasar al lado exacto. Es que informal. cuando vemos que en el mercado no se puede satisfacer lo que se quiere, ¿no? Por ejemplo, bueno, exactamente cuando eran 3 meses, entonces, ¿qué había? Había exceso de oferta, ¿no? Claro, si yo me pongo a trabajar en una empresa, pasan los 3 meses y ya soy alguien informal. Entonces, ya tengo que a perpetuidad de estar en ese puesto y tengo todos los beneficios sociales. Y cuando pasó de los 3 años, ¿qué pasó? La gente vivió que era más caro, ¿no? Entonces, tener esas personas y pagarles a perpetuidad. Entonces, ¿qué hacían? Estaban sector informal, que obviamente en el Perú sigue hasta ahora. En ese tiempo eran 50% y hemos como avanzado ahora que son 70% aproximadamente. Y más, de hecho. Podemos enfatizar tal vez en el sector textil, que estudió hace unos años en Mesa Redonda, donde se quemó un cuarto, no había en la azotea. Las manos. Sí, Bueno, Sí, claro. Este es uno de, claro, la estabilidad laboral que hoy en día ya se acabó por los contratos CAS, que esos contratos a temporalidad que ya vamos más adelante. Eh, la CTS, chicos. ¿Quién tiene por CTS? ¿Conocen a alguien que tiene la CTS? Catalina. Todo trabajador que está dentro de planilla tiene el derecho de recibir un sueldo, no, sí, si es que no me equivoco, es un sueldo repartido 2 veces al año, mitad, mitad, que se da en julio y no sé, la gratis, ¿no? Es Creo la que es gracia. en mayo creo que es un mes antes cada de la gratis, pero Claro, la CTS, claro, más que todo es como es un que dinero que lo vas a utilizar cuando dejes de de trabajar, trabajar y te exacto. lo depositan en una cuenta Sí, netamente que es legalmente de tiene que ser una cuenta y esto se va a un fondo de pensiones, ¿no? Que conocemos la ONP. Y esto Mm, se hace para Sí, darle una protección psicológica y también financiera al trabajador si es que perdía su empleo. claro. Y bueno, era una vista medida como algo necesario. Desde 1963 se comenzó a implementar esto. En el principio era más o menos como un medio sueldo que se debía cada tiempo, que se debía ir acumulando de acuerdo a lo que iba avanzando su trabajador. Ujú. ujú, ok. Entonces, seguimos ahora con la otra, con lo que siguió por los contratos temporales, o ahora lo conocemos como CAS. El claro. Estado. Claro. También hay el sector privado. También hay el sector privado. Ujú. Creo que, bueno, si bien se hicieron al comienzo para ver si el trabajador se adecuaba, ¿no? al perfil que se estaba buscando, también se estaban aprovechando los empresarios, ¿no? En el hecho de que hacían un tipo de contrato, o si no un acuerdo con el trabajador para despedirte unos días antes Unos de días antes de cumplido los cumplir. 3 meses y te volvía a recontratar por otros 3 meses más. Y así sucesivamente para ya no pagarte lo que vendrían a ser tus beneficios sociales y solamente te quedes ahí, ¿no? Con ese contrato. Pero la verdad me Así que, encanta el ejemplo de viveza del peruano porque el contrato temporal surgió en 1970 y fue una medida auxiliar, o sea, no fue algo implementado porque, bueno, para beneficiar al empresario, sino que era visto como, por ejemplo, uno de mis empleados se enfermaba, se accidentaba, moría, perdía su puesto laboral, entonces alguien tenía que suplirlo, al menos temporalmente en lo que restaba que dure el contrato del trabajador afectado, por ejemplo. Pero es que los empresarios aprovecharon de esta nueva modalidad y comenzaron a usarla para así disminuir para sus sus costos y beneficios, para su pues. beneficio, exactamente. Bueno, siguiendo con el siguiente punto es la sindicalización y negociación colectiva. Sabemos que todos los procesos, ¿no? Aparición a partir de los sindicatos, siempre estos grupos de trabajadores formales, ¿no? O sea, que tienen cierto poder sobre el grupo, sobre la empresa, debido a las utilidades y beneficios que usted quiere. Ejerce, por cierto, como vimos en clase, ¿no? Cierto poder monopólico, porque obviamente la mano de obra, si bien hay diferentes categorías, puede ser monopolizada y esto es un enorme, es uno de los recursos clave para para la empresa, para producir bienes y servicios, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que decir al respecto de eso, chicos? Me encanta el enfoque, bueno, no me encanta, pero me llama la atención igual, ¿no? Divide y vencerás, como las empresas anteponían sus intereses mismamente lo que debe hacer, porque una empresa no es una Una ONG. beneficencia, no es una ONG. Entonces, básicamente aplicaba el modelo divide y vencerás, permitía que se crearan varios sindicatos dentro de la empresa con el objetivo de que estos se dividan, o sea, no hay un poder concentrado que se enfrenta a la empresa, sino que cada uno vele por sus intereses y eso le facilitaba el poder de negociación a la empresa. ¿Qué opinas, Catalina? Bueno, gracias a los contratos nulos, que cuando te despiden tienen una causal, también se ve este punto de que si tú perteneces a un sindicato,
no te pueden despedir, digamos, porque perteneces a un sindicato. Puedes ser muy eficiente en tu trabajo, pero si perteneces a un sindicato ya no me convienes. No, no puedes ir a ser empresario, ¿no? Claro, y Claro, también, Claro, el empleado también, claro, el empleado tiene el derecho a pertenecer al sindicato y como dices, sin perder esta parte de la productividad para la empresa, ¿no? Entonces, uno no quita lo otro, sino que tiene un derecho también de que cuando él sienta que no le están tratando de acuerdo a lo que va trabajando, entonces también puede decir y comunicar sus necesidades y lo que le está afectando. otra de las cuestiones que se fue implementando es que al trabajador que estaba en huelga o que se iba a huelga no se le pagaba definitivamente hasta que regrese a los Sí. Pues la No verdad, sé si a lo las hago, labores. sí. Exactamente. Claro, yo creo que bueno, voy a adelantar un tema, ¿no? Ahora estamos hablando de la participación en las actividades. ¿Ustedes sienten que esta decisión del empresariado de formar, de que los empleados tengan participación en las actividades, fue un tipo de seducir a estos sindicatos y decirle, oye, no hagas huelgas, para que yo produzca y te voy a dar una pequeña parte de mis actividades? ¿Ustedes cómo lo sienten? ¿Qué es lo que menciona el texto? Me gustaría agregar que solo somos 3 países que damos la participación en sociedades: Brasil, también por México, no, Ecuador, México y Perú. Los 3 únicos, ¿no? ujú. Yo creo que, bueno, sí, tiene parte de sentido, ¿no? O sea, te doy algo para que no me reclames esto. Es algo así como que también lo vemos en la curva que nos están en los exámenes, ¿no? No me reclames, no es que le esté mencionando por eso, pero no me reclames y te doy un punto tal. Claro, Y además que no es un beneficio obligatorio que tiene la empresa claro, conmigo. si no, si es que Es hay utilidad. ese, exacto. Podemos fortalecer los discursos de los líderes ¿Políticos? de lado ya, por allá, que siempre en su discurso dicen las transnacionales, las grandes empresas, se quedan con tantas utilidades, con todo el dinero y empiezan a hacer un discurso muy popular, ¿no? Claro. Creo que es una manera de también contrarrestar Claro, eso. creo que también aparte no es una cuestión de que te doy y te callas y estás satisfecho, ¿no? Porque en realidad si se dan las huelgas o sea este sindicato, no es precisamente por, o sea, si bien es por los salarios, pero también muchas veces es por las condiciones en las que vas trabajando, el trato que tienes con tu jefe, el ambiente laboral, o sea, no todo está directamente relacionado con el dinero, ¿no? Sino, de lo contrario, cada vez que te aumentan el sueldo te quedarías callado, ¿no? Igual con las huelgas, por ejemplo, en el país, ¿no? Las personas salen a hacer huelgas no precisamente porque esperan que se les esté pagando algo, sino porque están defendiendo lo que ellos piensan, sus ideologías, ¿no? Y lo que ellos creen conveniente. Entonces, no creo que esté relacionado 100% al dinero, porque de lo contrario, pues pagándote más te quedarías satisfecho, entre comillas, ¿no? Cuando realmente no es así, sino que se está buscando que el ambiente laboral sea diferente, que las condiciones en las que vayas trabajando igual sean diferentes. Entonces, por mi lado, creo que no es tanto, o sea, el dinero, sino muchos otros factores. Claro, como aumentarle la calidad de trabajo, o sea, como en qué condiciones tú trabajas, los derechos, que tienes 8 horas, que si digamos yo me quedo, por ejemplo, hay que recordar de contabilidad, se acuerdan de que si un trabajador pasa 8 horas, son horas extras, y se pagan a un 15%, si no, 25% extra, ¿no? Esto debería pasar en cuanto a un ambiente formal, pero luego está eso de ponte la camiseta, quédate para Sí, que hacer las extra por la empresa. Por eso. Sí. Claro, y ahora, ahora siguiendo, vamos a hablar con el sistema de pensiones y con lo que, con su relación con los empleadores. ¿Qué piensan ¿Ustedes, ustedes? ustedes se acuerdan del Pass As You Go, no? Sí, lo sí, que llamamos en definitivamente. macro. Claro, ¿cuál era el que por eficiencia y todo era la mejor opción? El AF. Yo recuerdo AFP. que era El la FP. AFP. La AFP FP. definitivamente. Pero- Que la ONP era Pero nada. eso es eterno. Creo que Basurto lo dijo en su clase en macro. Ni. Sí, te escuché. Va a depender mucho de cuál se escoja, porque si la mayoría, hasta al menos en Perú, la mayoría del sector es informal. Entonces, evidentemente, a nosotros no nos conviene la ONP porque nos dan apenas 600 soles. Pero, ¿qué pasa si nosotros, la mayoría, somos informales? Entonces, esta ONP va creciendo y, evidentemente, la manutención que te voy a dar va creciendo también junto con eso, ¿no? Porque todos estamos aportando a ese fondo en común. Pero, claro, si solamente 30% es formal y aporta para el 100%, entonces, claro, no nos va a alcanzar porque no todos estamos aportando. Y evidentemente acá sí funcionaría más un sistema de FP, que es donde tú aportas para ti mismo.
Entonces, creo que de ese lado se puede ver. Sí, también podríamos considerar lo último que ha pasado, ¿no? Retirarme hasta las 4 UIT de tu sistema pensionario o AFP. Sin Claro. embargo, algo que la ONP no. Ujú. Entonces, No puedes. literalmente ahorita te has quedado sin nada para lo que has ahorrado durante mucho tiempo para tu vejez. Claro. Mientras que en el sistema pensionario ONP te van a dar una mensualidad, por así decirlo, para que puedas vivir a lo largo de los años. O sea, depende de la situación, creo que desde Claro. Por ejemplo, mi abuelito, vamos a decir, mi abuelito ganó NP, pero no fue por decisión propia, sino que en su tiempo era la única opción que existía. Claro. Y actualmente, digamos, Hay otra él- opción más. claro, hay otra opción más, pero él se ve damnificado por la AFP, ¿no? Claro. Es, o sea, creo que es más que nada es decisión propia, escoger cuál te conviene a ti. Es porque igual, por ejemplo, en el sector informal tú no puedes decir, bueno, voy a abrir mi cuenta para ahorrar para después, ¿no? Porque la gran mayoría trabaja para el día a día. Entonces, lo que tú ganas ese día lo utilizas para poder comer ese día, para poder decir ese día. Y no necesariamente vas a poder guardar aunque sea 5 soles para cuando te vayas a jubilar, ¿no? Entonces, yo, como dice Jesús, dependiendo de la perspectiva que lo veas y la necesidad también de las personas que vas a escoger ONP o AFP. También podemos ver la de Francia y ya ahorita lo cortamos Ah, con sí. eso, con lo que ha pasado. Sí. Lo podemos ver con, bueno, macro 1, macro 2, la curva de Montt. Sí, Ayuda, muy bien. Montt, no diría. Que en Francia de 60 años lo pasaron a 62 años la edad donde te puedes jubilar y luego a 64 años. Y bueno, hubo un pleito, por así llamarlo, Fue quema de una, Sí, de una hasta tienda. con de cánticos Luis donde decía quemamos, no quemamos, guillotinamos a Luis XVI, Macron, vamos por ti, algo así. Bueno, Claro, y justamente lo que tú dices son los mecanismos de ajuste del mercado que tiene el Estado, ¿no? Por ejemplo, si tú ves, ¿no? Como se hace Perú, hay mucha informalidad que pasa, ¿no? Pues se afecta rotundamente a nosotros los que tienen, ¿no? Pues como dice tu abuelita, ¿eh? De los que sí aportan, pero ¿qué pasa con esas personas que no aportan y están en informalidad? Entonces, ¿qué hace el Estado? Pues promueve muchas leyes, ¿no? Por ejemplo, como se llama la ley Pulpín, que se derogó, que fue una gran iniciativa de muchas leyes, que si bien están para apoyar la oferta del mercado, para aumentarla, a veces tiene un efecto adverso. ¿Cuál sería su comentario acerca de esto, chicos? Sí, Claro, o sea, ¿qué piensas de las medidas que hace el Estado para ajustar? o sea, para volver el sector informal. Claro, el ajuste del mercado Claro. laboral. O sea, yo creo que, o sea, lo que hemos estado hablando, ¿no? Va a depender mucho de la situación en la que se encuentra. Porque, mira, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces, tenía una amiga que sus papás tenían una empresa, que no importa, no voy a decir su nombre, pero le resultaba costoso poder volverse formal, ¿no? Porque Claro. claro, porque tiene que dar beneficios, tiene que dar sueldo, tiene que pagar impuestos. Entonces, creo que a veces estas leyes deberían de ajustarse también más a la realidad. ¿Más la realidad social? Claro, es como que darle poquito a poquito, ¿no? Tampoco es pero, darle. o sea, ponte a pensar, pero ¿por qué ellos sí? ¿Y por qué yo no? No me respondo. ¿Por qué yo debo pagar mis impuestos y por qué no? Claro, ajá, ahí también viene la cuestión. Ellos incluso me hacen competencia vendiendo los mismos productos que yo vendo a menor precio. Claro, pero sin embargo, a ti no te van a sacar, por ejemplo, en una inspección, no te van a, tus productos, ¿no? Claro. En este caso, pues, en Gamarra hay bastantes, creo que pasó, todos los ambulantes los sacaron Claro. porque Que hubo unas, no tenían Ya derecho volvieron, de ya estar ahí, volvieron. ¿no? Pero ya volvieron. Pero eso sería, ¿no? Pagas tus impuestos para poder quedarte. Claro, Pero o sea, mis impuestos van, ya, y mis impuestos van, digamos, a diferentes obras públicas y gasto público. ¿Por qué? Y no, eso yo no. no, Mejor cambiarte. O No, sea, claro. sí, Claro, eso tiene mucho que ver con estos efectos que produce, ¿no? La oferta de trabajo, y también mucho tiene que ver con los ciclos económicos con los que atraviesa el país, ¿no? Y las distintas, por ejemplo, no podemos comparar el ciclo de Alvarado y los diferentes países de los presidentes entre ellos, ¿no? Porque pues, sabemos que en Alvarado más o menos empezaba la crisis del 73, más o menos. Luego con Fujimori, la liberación del mercado, todos tenían miedo, ¿no? O sea, pasar de un estado proteccionista a abrirnos al mercado. Claro, no es lo mismo la oferta laboral
En un tiempo. Claro, en los ciclos económicos, pues. Incluso podemos ver el más reciente que es la demanda laboral post pandemia, ¿no? Claro, Mm. exacto. Que es reducida. De lo que fue antes de pandemia, se tuvo que Y con una despedir. mayor oferta de mercado que tenemos. Sí, porque no recuerdo mal, clase mencionaban que nosotros íbamos en subida Ujú. hasta el 2020 y desde ahí, justo en la pandemia que vino, todo se fue para abajo. Claro. Entonces eso realmente afectó bastante y mucha gente se quedó justamente sin trabajo. Entonces como que Franco, va a depender mucho en el contexto en el que nos encontremos. Si en una recesión, una subida. Claro, una recuperación. Claro que una recuperación va a haber más. Bueno, pasamos al siguiente tema, creo. Sí, Bueno, ya Ya tocamos debe todos y que sí, de golpe. Sí, Claro, está, pero claro. me gustaría ahondar un poco en los costos no salariales, chicos. Ah, No. ok. Ajá, ¿Qué? en Los los costos costos no no salariales. salariales. O sea, básicamente se refieren a lo que vienen a los pagos que debe realizar el empleador por concepto de salud, por concepto de FONAVI, entonces, y también por el impuesto a la renta. Sí, lo es fundamental. Exactamente. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de estos? Bueno, Bueno, ay, no, No. no, bueno, lo que quería apuntar solo que eso no siempre, o sea, todo esto varía con el tiempo. Por ejemplo, el pago a Fonavi, si no me equivoco, desde, para ser precisos, desde enero del 90, bueno, de hecho varía, pero aquí está, perdón. Claro, desde enero del 93 usualmente se pagaba del 0,5 al 1% de lo que vendría a ser el pago de la contribución a Fonavi. Desde esa fecha fue del enero del 93 pasó a ser del 1 al 9%. Una barbaridad lo que creció. Y también, sumado a esto, el concepto que se tenía por el pago de salud se pagaba 9%. 3% lo pagaba el empleado y 6% el empleador, y luego pasó a pagarlo todo el empleador. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esto? Es una evolución de cómo con el tiempo política tras política, igual se busca beneficiar en ese sentido, al menos en los costos no salariales, al mismo trabajador. Las leyes le han ido imponiendo esto, como vemos que al mismo tiempo se han ido retirando, o sea, del sector formal muchas empresas, llegando ahora a 70-75% del sector informal, al mismo tiempo que se comenzó a evolucionar estos factores que hacían que pues el empleado recibiera más beneficios en ese sentido. Pero ¿qué podríamos decir acerca, por ejemplo, del seguro de salud, del FONAVI, etcétera? ¿Qué pasó? Bueno, respecto al seguro de salud, si bien el empleador se ve obligado más allá de pagarle el 8%, no pagar, de brindar a la salud el 8%, 9. ¿no? Sí, 9, sí. Sí, solía. Trabajo en contabilidad. Tengo Sí, Y la basura todavía va a ser. Increíble, increíble. También en ese tiempo, dependiendo de la industria en la que encuentres, la empresa se encuentra obligada a pagar un seguro de riesgo. Entonces, No tiene mucho que ver, pero, o sea, no solo el trabajo, sino que el SAN mismamente nos tiene asegurados Sí, en ese claro. sentido. sí, Con una la nueva ley, todo Sí. eso debe ser asegurado. Exactamente, ahí también vemos que hay dinero destinado a eso. Ujú. ¿Qué más pueden decir? Fonavi, ¿qué opinan de Fonavi? Tal Mi vez mamá estaba reclamando a Fonavi. del Fonavi, sí, porque por mucho tiempo cortó. Y bueno, fue un aporte que, como tú dijiste, bueno, en este caso iba aportando de su sueldo, ¿no? Que se le iba descontando por todo el tiempo que ella aportó, ¿no? Y que ahora, pues en este sentido, lo que tengo entendido es que era un aporte para una vivienda, si no me equivoco. pero todavía creo que no lo liberé. No, todavía no lo liberan porque están viendo, están contrastando lo que dicen que tú has trabajado con lo que exactamente tú has trabajado. O sea, con todas tus boletas y todo lo demás, lo contrastan. Y eso es una manera de pasear mucho a las Exacto. personas. Ajá, porque mi mamá también, o sea, ¿cómo yo voy a tener boletas de hace 800.000 años atrás? ¿Y cómo quieres que yo vaya allá, o sea, a decirte, o sea, mucha gente no debe tener esas boletas y se están, como tú dices, ¿no? Los están paseando y te están viendo la cara porque evidentemente no te van a pagar ese dinero que incluso tú has aportado. Entonces, estas medidas que no fueron, o sea, que creyeron que iban a ser eficientes y luego no, y simplemente las cortaron, o sea, evidentemente están dejando a mucha gente que aportó su dinero en ese entonces, ahora sin el dinero que se supone deberían reclamar, ¿no? Pero que no pueden retirar precisamente por la burocracia que existe ahorita en esta región.
Entonces, creo que fue una medida demasiado ineficiente y también lo que se está haciendo ahora debería consultarse y dar ese dinero, ¿no? Porque no creo que la gente reclame sin la necesidad. Mismamente lo elevado que se volvieron esos costos de poder darle a los empleados todo ese tipo de beneficios y cumplirlos porque están asegurando su salud, etcétera, hizo que la mayoría de empresas, quizás algunas que fueron exitosas, sí pueden asumir esos, ahí lo menciona como bienes de lujo, se podría decir, ya como un lujo pagarles esto a los empleados, pero para la mayoría de empresas no, quizás de un mediano éxito, un bajo éxito, entonces decían que preferían arriesgarse, preferían decir, ya, no te voy a pagar, si me quieres denunciar, denúnciame, pero, o sea, pagar la sanción era más bajo que pagarle la planilla de todos los empleados correctamente. Entonces todo eso impulsó, porque además no eran productivos. Aquí en la lectura, lo menciono al principio, pero también a lo largo de la lectura, que el peruano dejó de ser productivo después de los 90. Por alguna razón su nivel de productividad bajó y eso hacía que los ingresos bajen, los costos suban. Entonces, más que todo ahí también explica el nivel de informalidad de esos tiempos. Y aparte contar de que, como estábamos mencionando, que también la gran mayoría de los empleados son micro. Entonces, costear estos beneficios que te puede dar una empresa grande, conocida o exitosa, obviamente no vas a comparar esos costos, Tus ¿no? costos superan tus Claro, ingresos. tus costos superan, entonces, ¿de qué va a sobrevivir la empresa? Muchas veces esa es como que la excusa, se podría decir, para poder decir, no te voy a pagar, porque me sale más caro tenerte en planilla, que como te dices, pagar la multa. Entonces, creo que ese también es un factor importante, saber de que la gran mayoría de las empresas, y no somos un país que tiene mayoría de empresas que son grandes o industria. Y esto podríamos decir que, bueno, metiendo un poquito de dicho empresarial en el centro, el empleado se siente feliz porque le estás pagando completo si no estás en planilla, pero cuando de verdad tus beneficios sociales a largo plazo son los que te van a mantener, ¿no? Y te lo maquillan, pues te lo maquillan bien, oye, vas a recibir todos tus ingresos y no te voy a descontar nada. Ah, ya, todo chido, pero después te O quedas si sin no, nada. o si no te dicen, ya no vas a estar en planilla, pero al menos te voy a dar un sueldo adicional. Que eso también pasa, a veces te contratan, te dicen, no tienes beneficios de salud y tal, pero sí te voy a dar un sueldo más. Y es como que, No, yo creo que bueno, cuando eres contratado, mm, cada categoría tiene un número de empleados, ¿no? sí. Entonces creo que también por esas razones tienen a tomar sus medidas. Mira, para poner un ejemplo práctico, o sea, no ejemplo, sino para ejemplificar mejor dicho, o sea, cuánto debía invertir el empleador, siendo formal, pagándole todo esto a los empleados, pues asignación familiar, compensación extraordinaria, CPS, ONAVI, gratificaciones, indemnización por despido, pensiones, prestación de salud, seguro de accidentes de trabajo, SENATI, subsidio por lactancia y vacaciones. Todo eso. Adicional. Y asignación familiar son, depende. Sí, de- porque, por bueno, ejemplo, si la empresa es microempresa, no tienes bueno, no tiene el deber de pagarte asignación familiar ni algunos otros beneficios sociales. Depende de la categoría en que esté la empresa. Sí, casi dijo algo parecido, ¿verdad? Claro, ya, bueno, ya algo ya para concluir, porque tocamos todos los puntos de golpe, me pareció bien. Bueno, Entonces, podemos concluir que a pesar de que el Perú pasó, o sea, la oferta laboral, si bien sigue cambiando y últimamente va a seguir cambiando, debido a que si bien entraron podemos hablar los venezolanos, y bajaron los costos súbitamente, súbitamente, y ahora que el gobierno está imponiendo que el salario mínimo sea de 1.300, 1.200, de 1.100 ahora, ¿verdad? ahorita está Y en querían subirlo a 1.300. Y algunas empresas, como bien dijeron que son MIPES y otras, no tienen la capacidad de solventar estos gastos, porque ciertamente no les puede dar, no les da la capacidad de pagar todos los beneficios sociales, que bien como dijo mi compañero. Y, y nada, ¿qué más opinan ustedes? Ya para concluir, ¿cómo ven el futuro laboral en el país? ¿Qué opinan? ¿Quién se puede? Sácame de Latinoamérica. también. Pensarían que el Estado necesita una visión más descentralizada, por así decirlo, y no pensar solamente en las grandes empresas de Lima, sino en todas las ofertas laborales, tanto aquí como en las distintas provincias.
Tengamos en cuenta que también que según el libro, bueno, son la realidad también, del Perú es el que ofrece un mercado más flexible Sí, de trabajo con Argentina, junto con Argentina. sí. Ujú. Son los únicos países en Latinoamérica que se benefician. Exactamente. Creo que no se podría, creo que no sé si vosotros también lo dijo en clase, otro profesor, pero es muy difícil pensar, por ejemplo, como tú dices, en que el Estado te motiva a todos, porque somos un país multidiverso, todas las provincias tienen algo característico, somos culturas, tenemos bastantes culturas, la selva, el sierra y la costa, entonces se tiene que aplicar como que diferentes planes, ¿no? Para la población, para los departamentos, porque definitivamente nuestro país no es plano, no simplemente somos, No como que, todos tenemos las mismas claro, preferencias. exacto, ¿no? Entonces, pero sí también ayudar al descentralismo, ¿no? Porque mucho está concentrado aquí en Lima, toda la oferta laboral buena, los salarios buenos, mejores universidades, mejores hospitales, clínicas. Entonces, Arequipa sí es una buena competencia, pero sí. Entonces es como que empezar a descentralizar eso también va a ayudar mucho, ¿no? A todo esto. una conclusión también preocupante según la estadística misma que presenta la lectura es que la duración promedio de un empleado, que bueno, pues Karim lo decía, de hecho, antes era la alegría poder consigo un trabajo, me quedo ahí toda mi vida, entonces, etcétera. Ahora es terrible la estadística porque desde 1986, básicamente la estadística que estaba en 7 promedio está bajando hasta 5 4 años promedio de un empleo. Eso es gravísimo. Y eso, la estadística se detuvo en 1997. De aquí para acá debe ser mucho menor, ¿verdad? Justo dijo Catalina, ¿no? Que a veces hace un momento de la satisfacción, ya no te quedas por el sueldo, sino te quedas por la satisfacción que te da el trabajo. Justo un amigo hace un par de semanas atrás estaba buscando un empleo y al momento de hacerle la entrevista, la persona con la que estaba hablando como que le comentan, ¿por cuánto tiempo te piensas quedar en la empresa? Y él dice como que 6 meses a un año. Y con que el empleador le comenta, bueno, yo necesito estabilidad, porque yo no le puedo estar enseñando a alguien todos los conocimientos de la empresa para que después de 6 meses me dé. Porque este conocimiento me va a llevar por lo menos 4 o 5 meses y al sexto te vas. Entonces, ¿qué seguridad tengo yo? ¿Qué seguridad tengo yo de que te vas a quedar más tiempo y me vas a aportar a la empresa? ¿No? Porque el tiempo que te estoy enseñando no vas a ser de mucha utilidad. Sumando un poco ese comentario, yo tengo un caso parecido, pero incluso un poquito más grave porque tengo una amiga que me ha comentado su negocio de cirugía plástica. Hay médicos especialistas y en verdad hay digamos que tienen que asesorarlos de tal manera que, claro, es muy costoso. Y por eso es que no debe haber mucha rotación de personal, sino que pierde la empresa. Le adquiere los conocimientos, puede irse, oye, tengo esto y ya se va. Entonces Le paga más, exactamente. Pero es que el problema va cuando descubrieron que estaban robándole, sustrayéndole objetos de ahí o estaban, no estaban siendo sinceros con su... entonces, como lo fácil sería ya, les despido, pero si les despides estarías perdiendo una Arbitrariamente, claro. inversión, claro, no, ¿Qué no has solo eso, sino hecho? una inversión Si que tú no has es hecho. exacto. Y O que sea, tú esperas después en un largo plazo obtener una retribución Una de retribución. esa inversión que haces. Eso pasó también anteriormente. Tengo un tío que contaba, ¿no? De que en los años, al comienzo de los 2000, había este sistema de que invertían mucho en las personas que trabajaban en el gobierno, ¿no? Les mandaban a hacer cursos de extensión y todo lo demás para que puedan luego entrar al sector público y poder retribuir con eso, ¿no? Pero como que existe este mecanismo de que entra un presidente, saca a todos y vuelve a meter gente nueva. Entonces, ¿cuándo va a retribuir esta persona que ha ido a hacer su curso? Va a aportar al sector público justamente como se estaba planeando. Si gente nueva va a entrar y se tiene que de nuevo inculcar a estas personas para que entren al sector y puedan retribuir, pero si va a llegar otro presidente y va a sacar a toda la planilla y poner a lo suyo. recomposiciones sectoriales del empleo. Claro, entonces no va a haber una continuidad que, por ejemplo, sí existe en otros países, ¿no? Que no es que llega de golpe y sacar a todos, sino que se expresa continuidad y esa retribución al gobierno. Ok. Bueno, ¿cómo sería todo? Ya analizamos los diferentes cambios durante el futuro. Entonces sería todo por nuestra parte. Hasta luego. Gracias. Hasta el martes.